Muy buenas y bienvenidos una vez más a otro capítulo hecho partitura de la música para el Señor. Volvemos una semana más, con algunos kilómetros más. Con algunos kilos más, puede ser que también. Y con algunas marchas más. Pero antes de comenzar hablando de todas estas cosas, comencemos presentando a nuestros compañeros. Don Francisco Jiménez Cazalilla. Más marchas sí hay. Tenemos muchas marchitas. Más kilómetros. También. ¿Y más kilos? No. Bueno, no. ahí va. Yo como he tenido 2 ensayos, Ah, tú lo has soltado. lo he soltado. Claro. Vale. Pues entonces ya está. Sierra de Yegua, muy bien, ¿no? Muy bien, me gusta allí. Muy gustico. Ahora lo hablaremos de ese tema. Bueno, y don Paco Pérez, muy buenas. ¿Qué tal? Hay? Muy buenas a todos nuestros seguidores. Pues aquí estamos en un nuevo programa. Y tú muy bien también, Yo allí muy en bien Sierra también. de Yegua, ¿no? Muy bien, muy bien. La Bien. gente de la Resurrección, un trato maravilloso. Todo estupendamente. Con ese concierto a la luz de las velas. Estuvimos, ¿Que la estuviste? verdad, que muy bien. ¿Que ¿Y puedo comentar una cosa? Sí, claro. Hoy, aunque sea increíble, la verdad que estuvimos en Sierra de Yegua y nos trató muy bien. No nos llevó a Hope. ¿Pero quién? Tú. Ajá. No nos llevó a Hope. Llegamos allí con tiempo. Mira, hay una cafetería muy bonita, por cierto. Paramos a tomarnos un café. ¿Queréis un pastelico? ¿Queréis un bollico? Nos invitó a merendar con nuestro pastelico, nuestro café. Luego nos atendió muy bien. Pero que esto lo ha hecho para que no sirva de precedente, también lo digo. Así que ya saben ustedes que esta vez les vamos a dar el aprobado. Esta vez sí. Pero vamos a ver ya los siguientes cómo siguen. ¿Has Continuemos. terminado de Podemos hacerme ya el continuar. traje? Sí. Es que pues, lo has dejado para Pero mucho es que- tiempo. Es que podíais cogiendo ejemplo porque en Armilla me soltó a las 10 de la noche en la puerta de mi casa sin una gota de agua en la lengua. ¿Pero eso fue en Armilla o No, en el Padú. en el Padú. A ver si vas cogiendo ejemplo. Me cargó que parecía Papá Noel por aquellas cuestas para arriba. Con todos los bártulos, se sienta en su banco allí. Solo se meneó para ir al servicio. Y después, ni un vasico de agua. Si te llevé en el coche, luego la pequeña cuesta, pasó a la Por iglesia. aquellos carriles que iba- me metió, que tenía que echar marcha atrás para coger las que curvas. que iba yo con las 2 jirafas, iba con la mochila, y tú nada más que con Sí, la, sí. con la poker tuya, nada Las más dos esa jirafas, pequeña, las y dos yo que jirafas. iba que no Y un podía, jabalí. Las dos jirafas. pero sí, bueno, que ya llevaba, está. sí. Venga, Sí. es que, Pero- si es que se te está pegando todo, Paco, ¿eh? Paco, que estaba aprendiendo muy bien, estaba aprendiendo muy bien. Así tiene que ser. Así. Así que, bueno, una vez dicho todo esto, Paco, tenemos noticias, ¿no? Sí, hay una poquita de noticias y vamos a dar paso a comunicarlas Pues y a leerlas. entonces, como siempre, comencemos con las noticias. En la música para el Señor damos noticias. Damos paso a comunicarles las noticias que han llegado a nuestro correo electrónico. La Orquesta Sinfónica Orcel dará un concierto, fin de gira, denominado El tiempo detenido en un mar de pasión. Será el próximo día 5 de abril, sábado, a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal de Alendín. El precio de la entrada es de 3 euros. Con los artistas invitados: La Moneta, bailaora; Ainara Cortés, bailaora; Esther Crisol, cantaora; Alberto Benavente, corneta solista; y el director titular y artístico José Antonio Guerrero. La Asociación Musical San Isidro de Armilla, el próximo sábado 22 de marzo a las 20 horas, tendrá lugar el concierto de presentación de su último trabajo discográfico en el monasterio de San Jerónimo, uno de los conjuntos arquitectónicos renacentistas más importantes de Granada y de Andalucía. La entrada será libre hasta completar aforo y habrá una zona de venta para adquirir el disco. La Banda Sinfónica Municipal de Música Ciudad Atarfe, dentro del ciclo Concierto de Cuaresma, dará un concierto denominado Legado Cofrade, contemporáneo, con su director titular y artístico, don Alberto Vallejo Torres. Será el próximo 22 de marzo a las 19:30 horas en la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Encarnación de Atarfe. Y por último, la sección musical Nuestra Señora de la Angustia de Motril
nos informa de que el próximo Viernes Santo serán sus sones los que acompañen al Señor de la Veracruz de la localidad vecina de Illora. Estas son las noticias que han llegado a nuestro correo electrónico. Para cualquier consulta, sugerencia, aportación o reflexión, puedes contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Escribe todo junto: lamusicaparaelsenor@gmail.com. lamusicaparaelsenor@gmail.com. Continuamos en la música para el Señor. ¿Y por dónde podemos seguir, Fran? Pues mira, vamos a empezar por Almuñécar, vamos a empezar por la costa, que parece que hace mejor tiempo que aquí. Y por la presentación del disco de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar. Una presentación que poco a poco la estamos desgranando en esta casa. Y para esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Pues tenemos la marcha Longinos, que es la marcha que está justo en el centro de este disco. Una marcha de José Manuel López Correa, también, que forma parte de la dirección musical también de la banda de Jesús de Gran Poder. Exactamente. Que es una marcha, la verdad, que es muy bonita. A mí me gustó cuando la estuvimos ahí escuchando. Tiene un carácter diferente, o sea, sí. Es una marcha que se nota que no es la típica marcha al uso de Semana Santa. La introducción que tiene es muy romana, se puede decir. Sí, ¿no? sí. Muy romana, muy romana. Además, el nombre lo dice, Longino. Por eso. Pues la verdad es que es curiosa la marcha, ¿eh? Pues si queréis, nos quedamos con todos nuestros telespectadores y con la marcha Longinos de José Manuel López Correa y de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación. ¿Qué tiene Almuñécar? Que es capaz de parar el tiempo sin apenas inmutarse. ¿Qué otra joya más buscaba este lugar de hermosura para que la luz pintara la tierra y las alturas? A tanto que ya tenía, Dios quiso regalarle una clave de sol, llenando la ciudad entera de notas con alma y corazón. Y así nacieron sus músicos, que tanta falta le hacían, escribiendo en sus pentagramas la más dulce poesía. Por eso hoy le hablo al Almuñécar de la estampa de su excelencia, de sus hijos pródigos de amor, que su mismo nombre llevan. No existe mejor color que brille en primavera que sus músicos de la Encarnación sonando a su manera. No existe mejor retablo, siguiendo este mismo guión, que esperar como el tiempo pasa mientras suena la Encarnación. Almuñécar se calla al verla venir, conmovido con tanto arte que no se puede definir. Ese pellizco en el alma que nubla mi sentir y esos acordes del cielo marcando el porvenir. Suenan una nota y detrás esconde los días de intento, el tiempo que sin interés se entrega para que crezcan momentos nuevos. Por sonar, mi banda suena esperanza, a refugio y noches largas que amparando con la música curaron heridas y cargas. Fue la música mi pasaje a lo divino, fue el destino quien cruzó nuestros caminos, clavando en mi pecho la lanza de Longinos.
Continuamos la música para el Señor y volvemos otra vez a esta sección que tenemos de los orígenes de la música cofrade en formato de banda de música, ¿no? Y para esta ocasión volvemos a tener aquí a José Luis de la Torre. Muy buenas. Muy buenas tardes, gracias por contar conmigo de nuevo. Hombre, evidentemente habría que continuar, ¿no? Y hay que seguir aprendiendo. Gracias y os reitero el agradecimiento por esta sección que yo creo que también a los televidentes les va a clarificar mucho de nuestra historia y de nuestra música cofrade. Y más esta sesión, de hoy que es de Granada, ¿no? Como os adelantaba la semana anterior, efectivamente en el día de hoy nos vamos a centrar un poco en la historia de la marcha profesional para banda de música en la ciudad de Granada, en nuestra Granada, y vamos a hablar principalmente de autores, títulos y un poco un recorrido cronológico hasta llegar a nuestros días. Pues comencemos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando cuál fue un poco los inicios de la marcha profesional para banda de música. Hablábamos que tradicionalmente siempre miramos hacia el oeste, hacia Sevilla, que evidentemente es uno de los centros más importantes de música profesional no solo para Andalucía, sino para toda España, ¿no? Pero también os decía que Granada ha tenido su propia historia en este sentido, y os adelantaba algunos de los nombres que hoy vamos a trabajar. Fijaos, tenemos ejemplos de marchas de procesión para banda de música desde prácticamente 1870. Que eso incluso en algunos casos, eliminando la de Rafael Cebrero, nos adelanta incluso algunos años con respecto a lo que ocurre en Sevilla. O incluso a lo que ocurre en el caso de Antonio de la Cruz, que sus marchas profesionales están en torno a los años 80. Que por cierto, vuelvo a recomendar la lectura del libro recién publicado de Juan Carlos Gariano, en este sentido con Antonio de la Cruz Quesada, que clarifica muy mucho este recorrido sobre la marcha profesional en Granada, sobre todo en el siglo XIX. Pero, como decía, en 1871, un tal Claudio Lerín, que estaba al frente de la banda de música del Hospicio Provincial de Beneficencia, gana un concurso de una exposición que se organizaba anualmente con motivo de las fiestas del Corpus, que se llamaba, lo tengo aquí apuntado, Exposición de Agricultura, Industria y Bellas Artes, que a lo largo de la historia la organizó pues, diferentes instituciones, ¿no? En principio el Centro Artístico y Literario, y luego pasó por otras manos. Pero en esta exposición lo que se hacía era una serie de temáticas y la gente pues se presentaba y el que ganaba pues ganaba. Y una de esas temáticas era el de música. Y en este caso Claudio Lerín en 1871 se presenta con una composición dedicada al Santísimo Sacramento y gana en el apartado musical. Lo que podríamos decir la parte de Bellas Artes, en este caso musical. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se habla de esta marcha profesional? ¿Por qué no? Pues porque, como ocurre con muchas cosas, pues las partituras están perdidas y por tanto no podemos reconstruir esa composición pues, para ponerla en valor. De todas maneras, yo no cejo en mi empeño y seguiremos buscándola para que podamos tener en nuestras manos una partitura que inicia el ciclo de marchas profesionales para banda de música en nuestra ciudad. ¿Y por qué lo hace con banda de música? Pues porque precisamente él era el director de la banda de música de Beneficencia, que por cierto muere en 1885 a causa de una epidemia de cólera que asoló nuestro país, que en Granada fue especialmente dura. O sea, tuvimos a uno de los primeros compositores de marcha de procesión en Granada. Correcto. Efectivamente, hay ciertas dicotomías o hay ciertos enfrentamientos porque tenemos a Rafael Cebreros, que es un poquito anterior. El problema de Rafael Cebreros, como todos sabemos, es que la marcha fúnebre como tal, y que sí es cierto que se dedica a una marcha, pues la tenemos a piano, es decir, no tenemos una transcripción a banda de música. Parece ser que esta de Claudio Lerín sí que tendría un formato bandístico, aunque insisto, no tenemos constancia de ello a ciencia cierta porque las partituras se han perdido. Si seguimos avanzando encontramos la figura de Antonio de la Cruz Quesada,
un compositor granadino que rápidamente emigra a Madrid y que sigue teniendo vinculación con Granada, pero la característica de este compositor es que él no es un compositor de marchas profesionales, es un compositor de lo que nosotros denominamos de música bailable, que son pequeñas piezas que se interpretaban generalmente al piano o un grupo reducido de músicos en diferentes veladas. Estas bailables pues solían ser pues sobre todo mazurcas, polcas, este tipo de bailes de salón, para que nos entendamos, ¿no? Pero Antonio de la Cruz Quesada se adentra en el mundo de la marcha, en este caso marcha fúnebre, con algunas dedicadas a personajes ilustres que han fallecido. En este caso, una de ellas que además en este 2025 es objeto de un concurso de composición, que es a la memoria del Marqués de Duero. Y otra, quiero recordar, a la memoria de Daoiz y Velarde. Este compositor, pues lo que hizo fue una serie de composiciones dedicadas a estos personajes que habían fallecido. Y la característica de estas dos marchas que os he reseñado es que precisamente tenemos la escritura para banda de música. Que de hecho en el libro este que os recomiendo de Juan Carlos Galeano aparece una edición crítica explicando cómo se compone la partitura y una transcripción para la plantilla actual, porque recordemos que estamos en el siglo XIX, 1800 aproximadamente, 1880, y que la plantilla no es exactamente la misma. Entonces lo que hace Juan Carlos es transcribir esa composición a una plantilla actual. ¿Y cuál es la importancia de este compositor? Es que hace al menos 3 composiciones dedicadas, me parece que eran 2 si no recuerdo más, 2 dedicadas a la Semana Santa de Granada. Una titulada Viernes Santo de 1880 y otra que tiene un título un poco largo que si no me importa voy a leer, que dice a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de las Angustias. Es decir, dedicada a la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, en 1884. Que hay que recordar que aunque la Virgen de la Angustia hoy procesiona en el mes de septiembre, en estos años todavía lo hacía en la Semana Santa, es decir, durante los días de Semana Santa. Hasta que a finales de 1889 ya se declara su patronazgo para toda la archidiócesis de Granada y pasa a celebrar los cultos en el mes de septiembre. Pero en esta época en la que Antonio de la Cruz Quesada compone esta composición, lo hace en la Semana Santa, en este caso 1884. Y en esta ocasión ese tipo de partituras están todavía visibles. Están. Tanto Viernes Santo como la de Nuestra Señora de las Angustias están. La única salvedad con respecto a las que os he comentado anteriormente es que en este caso solo las tenemos en reducción para piano. ¿Por qué? Porque si os acordáis de lo que hablábamos en el programa anterior sobre las revistas que hacían circular el repertorio en las diferentes bandas, ¿qué pasa? Que es más económico tener una reducción a piano, que es más chiquitita. Menos papel. Correcto. Y entonces las bandas de música pagaban una suscripción más pequeñita y eso posibilitaba 2 cosas. Y es que la suscripción fuera más barata y que cada director pudiera adaptar la partitura a la plantilla que tenía. Si yo te mando la reducción para piano, tú coges esa reducción y la instrumentas para los instrumentos que tú tengas en tu banda. Entonces eso permitía que el repertorio circulara más, pero en este caso pues no tenemos la propia partitura del autor para banda de música. Pero bueno, también habría una gran variedad de versiones de la misma pieza. Totalmente. Y eso ocurre con una marcha que es mucho más actual, que el año pasado cumplía 100 años, Pasan los Campanilleros. ¿Por qué tenemos tantas versiones de Pasan los Campanilleros? Porque, fijaros, en esa época pues no había fotocopiadoras. ¿Qué hacían los directores de la banda? Oye, pásame las partituras. Te pasaban el guión y tú instrumentabas. ¿Cómo instrumentabas? Pues para la plantilla que tenía. Y tú en esa instrumentación, como nadie te iba a decir nada, no había esto de los derechos de autor, ni Spotify, ni YouTube, que tú pudieras ver estas versiones, pues cada director pues hacía la versión que entendía más acertada con respecto a la composición original. Pero fíjate lo curioso, que cómo buscaban la forma de economizar, porque Correcto. eran unos tiempos malos. Correcto. De hecho, si tú ves las plantillas de las suscripciones, se hablaba todavía de reales, no tenemos ni pesetas. O sea que ya en los últimos años sí que se introdujo la peseta,
pero al principio hablábamos de reales, de una divisa que hoy totalmente nos suena precisamente a prácticamente del siglo XIX, ¿no? Y con eso, ¿qué conseguían? Pues evidentemente abaratar el costo tanto de la impresión como de la adquisición, y por supuesto que los propios directores pudieran o pudiesen adaptar la composición a sus propias necesidades. Pero existe la partitura, está la partitura, y yo confío en que muy pronto mi querida banda de Los Ángeles podamos recuperarla, probablemente a finales de este año, que encima hay aniversario del Señor de la Cruz, que murió en el 25. Pues todas estas Perdón, cosas, es el bicentenario del nacimiento, nace en 1829. todas estas cosas son muy interesantes porque ahora, por ejemplo, en esos años las transcripciones las hacían a razón de la banda que tenía cada formación, Correcto. ¿no? Bueno, la propia revista ya tenía un transcriptor, ¿no? O varios transcriptores, a la que, en este caso, José Velo o Antonio Romero les encargaba la transcripción. Oye, transcríbeme esto o hazme esto. Pero, evidentemente, eso subía los costes, porque no es lo mismo una partitura para banda que ocupa el folio entero y que son bastante más folios, a una reducción. Entonces, claro, pues lo que vamos a tener es que en cada banda que adquiría la reducción, pues vamos a tener un transcriptor. Generalmente el director, que era el que se encargaba de esas labores. Yo esto lo quiero solapar o lo quiero encauzar en una vía muy similar en las bandas de Cristo y no tan lejano, ¿eh? Hablamos años 80, ¿eh? O sea, cuando no llegaban partituras y veía a cada director con el piano sacando de esa voz original que acogía de un radiocassette y sacaba él las propias, claro, lo transcribía y sacaba sus propios acordes y eso no es tan lejano, eso lo vivo yo. Sí, bueno, y de hecho, yo por ejemplo, con Francisco Higuero, que hablábamos la semana pasada, hoy también vamos a hablar, en la banda de Alfacar, él hacía eso. No ya desde un punto de vista auditivo, no escuchaba, sino le llegaba la partitura y él mismo pues transcribía, ¿no? Y intentaba hacer una transcripción de acuerdo a lo que él tenía. Yo lo que veo es que, claro, no es tan lejano, o sea, hablamos de una lejanía importante, ¿no? Pero esos conceptos o esa forma de trabajo, no, hasta el día de hoy se está viendo. No es tan lejana. De hecho, incluso hay muchas veces que yo, en mi caso, pues hemos tenido que hacer pequeños arreglos pues porque hay algún instrumento que nos falla o este no viene hoy, tenemos que hacer este pequeño arreglo. Se sigue haciendo, son cosas muy puntuales, pero sí que se sigue haciendo esa modificación. No, si se ha dado el caso, hasta yo conozco que hasta ni siquiera la hermandad tiene la partitura original de una marcha dedicada a ella. Pues sí, porque porque muchas estaban escritas a lápiz y borraban y corregían sobre el mismo papel y no se Totalmente. puede recuperar lo que ahí originalmente Y la había. leyenda urbana en Granada, sin irte más lejos, siempre se ha dicho que había algunas marchas más de Francisco Alonso y que había algunas cositas por ahí más perdidas. Se hablaba del silencio, de la Alhambra. se hablan muchas cosas, más bien pero- de FAO. De FAO sí que se hablaba eso, pero cuando lleguemos, si queréis, hablamos. Es más mito que realidad. Es más mito que realidad. Yo es que, de hecho, a mí hasta me llegaron a decir, además de Fau concretamente, me llegaron a decir que el silencio tenía o parecía que había algo. Pero parece que todo... Ahora desmitificamos el mito, porque no es así, no es así. Pero fijaros, hay una cosa que eso me lleva al siguiente autor que has comentado de que en muchas ocasiones ni siquiera las hermandades conservan esas partituras, ¿no? Y eso me lleva a José Moral Fernández de Aguilar, que también fue director de la banda del Hospicio Provincial de Beneficencia ya en el siglo XX, pero en los últimos años del siglo XIX, en 1898, compone otra composición, en este caso una marcha profesional ya sí, dedicada a una hermandad de Granada, a del Santo Entierro. En este caso, este autor también participaba en los desfiles profesionales de forma esporádica con su banda y se decide, por motivos o razones que desconocemos, a hacer una composición ya sí dedicada a una hermandad, la del Santo Entierro, que como sabéis en el siglo XIX y principios del XX tiene como varias etapas de surgimiento, de extinción, hasta que finalmente ya en el siglo XX se consolida como hermandad de penitencia, pero a finales del XIX era como una comisión que se encargaba de sacar en este caso la urna como una procesión institucional. Bueno, pues a esa hermandad se tiene constancia de que José Moral le hace una composición que lamentablemente también está perdida, pero que estamos en vías de intentar rescatarla para ponerla en valor. Ahora mismo no tenemos constancia de las partituras, pero estamos trabajando en buscarla.
Sí, porque cuando buscáis algo de este calado, ¿dónde ya es una curiosidad? ¿De dónde empezáis a indagar? Pues bueno, en principio lo más inmediato en este caso concreto es con la propia Hermandad del Santo Entierro, saber dónde pueden estar, si conservan documentos de finales del 19, en este caso pues parece ser que no es así. Se puede acudir al archivo diocesano, se puede acudir a archivos de música, de la EGAE, en la casa precisamente relacionada con Eco de Marte y demás, es decir, es una búsqueda y entonces, y ya lo último, pues dar con la familia, a ver si la familia pudiera conservar en algún baúl por ahí perdido, algunas partituras, algunos legajos que pudiéramos recuperar y pudiéramos poner en valor. Y en eso estamos. Eso tiene faena, ¿eh? Tiene mucha tarea, pero la verdad es que cuando uno le ve la luz al final del túnel, en este caso, es muy satisfactorio como veremos a continuación. Y seguimos, ya nos pasamos al siglo XX. Y mirad, yo también quiero aprovechar este canal, esta oportunidad que me dais un poco para explicar algunas palabras que en algunos sitios no se han entendido y que hicimos con respecto a la recuperación del Cristo de la Humildad de Francisco Alonso, ¿no? Yo afirmaba, y de hecho lo sigo haciendo, que se trata de, en la actualidad, la primera marcha profesional de la Semana Santa de Granada. Fijaos, como habéis visto, tenemos más marchas profesionales. Hemos hablado de Lerín, hemos hablado de Morales, hemos hablado de la Cruz. Pero si nosotros entendemos la Semana Santa contemporánea a partir de 1917, la primera composición de la que tenemos constancia y que hoy en día es una realidad es esta. Porque aunque no tenemos clara o no hay un documento claro de cuándo se firma esa partitura, sí que tenemos una hipótesis, y es que se pudiera hacer en el año 1926. Porque este año no solo es el año de fundación de la Hermandad de la Humildad, sino que ese mismo año hacen hermano mayor honorario a Francisco Alonso. Ay, claro. Entonces, lo que pensamos es que, como agradecimiento a ese reconocimiento de una hermandad del que fue su barrio, de donde él fue bautizado en esa misma iglesia, hiciera esta composición a modo de regalo, de reconocimiento. No tenemos constancia de que se estrenara, ni siquiera tenemos constancia de que se hiciera una transcripción para banda. Lo que contamos es con la partitura, la reducción para piano, y yo a partir de esa reducción para piano hicimos la transcripción para banda de música. Entonces, yo quiero matizar el que entendamos que cuando yo digo que es la primera composición para banda de música de la Semana Santa de Granada, me refiero a que entre 1917 y 1926 no tenemos constancia de que haya más composiciones, por lo tanto, entendemos que es la primera. Entonces tú te pusiste en el papel de esos directores antiguos, ¿no? Que cogían la transcripción para piano y la instrumentaban para su banda. Totalmente, ese fue un poco mi labor, ¿no? Cuando localizamos la partitura, en este caso, de hecho publiqué el artículo, no sé si fue el año pasado o por ahí, se localizó en el archivo de la EGAE, la mujer que me atendió dice, mira, lo que he encontrado ha sido esto, y cuando yo vi la partitura digo, esto es. Y bueno, pues a partir de ahí, pues lo que hicimos fue un trabajo de recuperación, también fijándonos un poco, mi trabajo fue un poco fijarnos en algunas composiciones más o menos de la época y para la formación. Recordemos que Francisco Alonso ya había dirigido bandas de música, dirigió la banda de obreros polvoristas del Fargue y ya había estrenado diferentes composiciones para la plantilla de banda de música, con lo cual él conocía. Por eso nos resultaba extraño, digo a todas las personas que colaboramos en esta recuperación, nos resultaba extraño el que no hubiera una transcripción para banda de música, porque él había trabajado con esta plantilla y lo había hecho a través de diferentes pasodobles o marchas militares. Bueno, ¿y qué te parece si la escuchamos? Pues bueno, sería lo suyo. De hecho, la tenemos del concierto de la presentación del disco. De nuestra música para Granada. Efectivamente, de la Banda del Ángel. Pues nos quedamos con la marcha de Francisco Alonso y disfrutamos un poco de esta formación musical.
Después de escuchar el Cristo de la Humildad de Francisco Alonso, continuamos con esta lección de historia musical que nos está trayendo. Bueno, pues ya nos adentramos en pleno siglo XX y vamos a recorrer las décadas centrales. Y aquí tenemos que fijarnos en una figura o en varias figuras muy trascendentales. Y es que la Banda Municipal de Granada se funda en 1917 y empieza a participar en los desfiles profesionales. Y de nuevo, como hablábamos la semana pasada, empiezan a darse cuenta de que necesitan un repertorio propio para acompañar estos desfiles profesionales, aparte del que empiezan a adquirir precisamente por las suscripciones a las que están suscritas, ¿no? En este caso citamos a dos figuras fundamentales, que es José María Montero Gallegos, que fue el primer director y fundador de la Banda Municipal de Granada, con una composición dedicada a Nuestra Señora de las Angustias, y de la que no conocemos la fecha exacta, pero sabemos que está dedicada a esta titular ya como titular de gloria, ya como patrona de la ciudad de Granada, ya en el mes de septiembre. Y digo importante porque la Banda Municipal de Granada va a tener protagonismo en las próximas décadas en lo que a composiciones para banda de música se refiere. Porque si dejamos atrás a José María Montero Gallegos, tenemos que fijarnos en una figura fundamental, que es la de Luis Mejía. Luis Mejía, ya en la década de los años 30 aproximadamente, nos lega dos composiciones muy importantes. La primera de ellas, Virgen de la Angustia, dedicada a nuestra patrona en 1939, y si seguimos avanzando en el tiempo, otra composición que, si bien hoy en día sigue habiendo cierta confusión en torno a su dedicatoria, lo que está fuera de duda es su grandísima valía, que es Promesa. Promesa que además en este año se cumplen 75 años, porque se compuso en 1950, y de ahí que en mi banda, en este caso, hagamos un homenaje en el próximo concierto, en el sábado de Pasión, ante el Señor de los Favores, se interpretará Promesa. ¿Y por qué ante el Señor de los Favores? Porque la dicotomía, digamos, la confusión en algunos casos es si se dedicó a las promesas de la Virgen de las Angustias o a las promesas del Señor de los Favores. Las dos devociones más importantes, se puede decir, de la ciudad en aquellos tiempos. Correcto. Entonces, bueno, ahí anda un poco que no nos ponemos de acuerdo si fue para una cosa u otra, porque tampoco tenemos documentos que atestiguen si fue hacia un sitio o hacia otro. Pero es una figura fundamental porque nos va a enlazar entre las primeras décadas del siglo XX y lo que sucederá después. ¿Y qué sucede después? Pues que llega José Faus, procedente del Levante español, aprueba su oposición al cuerpo de directores y después de una etapa en Almansa se viene a Granada. Y en Granada compone, yo creo que, dos magnas obras que son Cristo de los Toreros en 1953, me parece que es, y Maravillas, o en este caso Virgen de las Maravillas, Plegaria, de 1956. Yo creo que dos obras cumbres de su catálogo. Él tiene muchísimas composiciones, ¿no? Pero sin duda estas son dos joyas que además mi banda lleva mucho tiempo tocándolas, pero bueno, en los últimos años pues como que la gente le está dando la importancia que merece. Tiene otra dedicada, llamada Plegaria, ya un poquito posterior, y la que conocemos también, Jueves Santo en Sevilla, ¿no? Que también está dedicada a la Semana Santa sevillana, ¿no? Sin duda, yo creo que es una figura fundamental porque nos va a enlazar, se produce en las décadas centrales del siglo y nos va a enlazar con lo que ocurrirá ya a finales. Tenemos una etapa un poco de sequía y llegamos a los años 80, que es la década donde se produce la eclosión de la marcha profesional para banda de música en nuestra ciudad, donde empiezan a proliferar las marchas, las composiciones dedicadas ya a los titulares de nuestra Semana Santa, ¿no? Y aquí pues tenemos que citar a los grandes, ¿no? Barros Jodar, con Merced de las Descalzas, Aniceto Giner, con composiciones dedicadas a la cofradía zaidinera del Trabajo y Luz, que son composiciones muy interesantes y que desgraciadamente pues no se interpreta lo que debiera. Hablamos del gran Francisco Higuero, que a finales de la década empieza con sus composiciones dedicadas a la entrada de Jesús en Jerusalén, más adelante Virgen de los Dolores, María Santísima de las Penas, Oración en el Huerto y un largo etcétera. O el caso de
el hijo de Luis Mejía, en este caso Luis Mejía Castilla, con composiciones dedicadas, por ejemplo, a la Virgen del Rosario, un poquito más tardía, o Santa María de la Alhambra, en este caso, o Calvario, que también tiene una composición muy interesante. Y por último, perdón, Miguel Sánchez Ruzafa, ¿no?, que es otro de los impulsores de la marcha de procesión para bandas de música, con Aurora, Semana Santa en Granada o posteriormente Palio Blanco, ¿no? Y vamos ya terminando, llegamos a los años 90, donde tenemos un influjo de la música valenciana con compositores como Luis Castelló, que será posteriormente con Merced, o Luis Perelló con Lágrimas, el Rosario de Santo Domingo, o composiciones dedicadas también a la Aurora, Llega la Aurora o Reina del Albaicín, que son los que quizás van a afianzar ya esa trayectoria que viene de los años 80, junto con otro de los grandes, actual director de la banda municipal. Fijaros, la banda municipal de Granada muy presente en todas nuestras composiciones, como es Ángel López Carreño con su marcha Mayor Dolor, o más tardíamente Paso de una Pena. Y para cerrar ya todo este ciclo, si nos centramos en los últimos años del siglo XX y principios del siglo XXI, pues tenemos que citar por encima de todo a Víctor Ferrer, que yo creo que es el que quizás ha tenido más proyección de todos estos nombres, junto con otros compositores que ya están en la escena, ¿no? Pero yo creo que Víctor Ferrer, pues había que citarlo por la importancia que tiene y por la trascendencia que está teniendo ya saliendo de la frontera canaria. Sí que es verdad que de todos los que ha hablado, hay algunos de ellos que yo conozco marchas que no hemos escuchado. O sea, sin irte más lejos, no hace ya algunos años de esto, yo era joven y tú, veía unos papeles, unos manuscritos, o sea, unas partituras manuscritas, en una hermandad cedinera de uno de los autores que acabo de nombrar, que yo nunca la he escuchado. Bueno, yo la he tenido el placer incluso de tocarla. Yo que supongo que te refieres a Aniceto Giner. No, creo que era del maestro Higuero. Higuero para el Zaidín, no recuerdo yo exactamente si puede tener alguna. Bueno, María Santísima de la Salud, que interpretamos precisamente con la banda Los Ángeles en el premio ACIME dentro de unos días, que cumple este año 30 años. María Santísima de la Salud es una de las composiciones que tiene para el barrio del Zaidín. Pero sobre todo Aniceto Giner, que tiene dos composiciones, una de ellas incluso con una variante que es Virgen de la Luz y Cristo del Trabajo, que son fantásticas. Esas sí están grabadas, ¿no? Están grabadas por la banda municipal, Sí. y yo he tenido también el placer de tocarlas, ¿no? Por ejemplo, de Francisco Higuero, nosotros incluimos en nuestro primer trabajo discográfico Virgen de los Dolores, que a pesar de la importancia que tiene en el repertorio, que hoy día se sigue interpretando, no había una grabación. No estaba Con lo grabada. cual la ponemos en valor y eso pues me alegra muchísimo, porque además de una gran persona, pues fue mi maestro y yo le tengo un especial cariño. De hecho, mi trabajo fin de máster lo hice sobre él. Pues No me habéis preguntado por lo que os he dicho de Francisco, perdón, de José Faust sobre esa leyenda que hay. Pues mirad, yo trabajando, uno de los trabajos que hice precisamente relacionado con la obra de Faust, salió a colación esa posible composición para el Señor del Silencio, el Señor de la Misericordia, y otra que tú has comentado también para Santa María de la Alhambra. Y bueno, yo creo que vamos a intentar desmitificar esto, pues, para que la gente tenga claro. En primer lugar, hay una confusión, y es que parece ser que Cristo de los Toreros inicialmente iba a estar dedicada al Señor del Silencio. Pero puestos en contacto con la familia me dicen que no, que en principio hubo una confusión al principio, pero que él tenía muy claro que Cristo de los Toreros era para una protohermandad que se iba a crear precisamente en la zona de la Plaza de Toros, y que él quiso, y con un crucificado de la iglesia del Sagrario, si no recuerdo mal y demás, y él quiso ponerle música a esa imagen, con lo cual rompemos un poco esa historia que hay con respecto al Señor del Silencio. Y esto también es un poco primicia, sí es cierto que había algo escrito para Santa María de la Alhambra, pero lo que nos dice la familia es que eran unos compases, una melodía, y que no pasó de ahí. Es decir, no llegó ni siquiera a composición completa, ni esa melodía está instrumentada, fue en los últimos años de su vida, y por tanto, bueno, pues la familia entiende que más allá de un borrador no tiene mayor trascendencia. Pues
Tuvo por lo menos la intención. Sí, bueno, hubo esa intención, pero se quedó por lo que a mí me han dicho, unos pequeños compases. Sí que es verdad que este señor, pues, muchas obras como marcha no tiene en su haber. Tiene 5 composiciones. 5 composiciones. La Dolorosa de Jin, dedicada a una imagen que tiene muchísima devoción. Yo tuve la oportunidad de estar allí tocando y ver la imagen, tiene muchísima devoción. La Dolorosa de Jin, que compuso durante su año o su etapa en la municipal de Almansa. Cristo de los Toreros, Plegaria, Virgen de las Maravillas, Plegaria. Otra que tiene titulada Plegaria sin palabras. Y la de Jueves Santo en Sevilla, que son las 5 composiciones que tiene. Y hablando con la familia me decían, fíjate que no son composiciones cada una muy diferente, porque él tenía una forma de componer que no seguía una línea o un patrón. Por eso tienen o son tan diferentes unas de otras. A mí particularmente es que me gusta mucho. Sí. Él conocía muy bien la estructura de la banda de música, él componía para la gente que tenía, y entonces pues esa instrumentación tan poderosa, esa instrumentación tan conocida, la tenía muy bien controlada. Pues bueno, José Luis, para próximas ediciones, ¿qué tenemos? Bueno, para próximas ediciones, una pincelada, hablaremos de las bandas de música en el desfile antológico, y también vamos a hablar, porque sabéis que también ha sido como una sorpresa que el Señor de la Misericordia, el Cristo de la Misericordia, lleve música en su salida extraordinaria. En este caso, pues vamos a tener el honor de ser nosotros los que pongamos la nota musical a este hecho histórico. Y hay como mucha controversia porque el Señor lleva música, y vamos a hablar de ello la próxima semana. Y además la música para el Señor está preparando para esa fecha algo especial. Hombre, estamos hablando que sale... es un hito. O sea, hablamos, nunca hemos visto ese Cristo con música. Entonces, pues habría que hacer algo, evidentemente. Pues hacéis bien, porque va a ser un hecho histórico. Pues nos vemos la próxima semana. Seguimos con la historia de los orígenes de la música procesional en el estilo de banda de música, y seguiremos contigo desgranando hasta nuestros días. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, y gracias a los telespectadores por seguirnos. Pues nada, continuamos en la música para el Señor. Tanto hablar de bandas de música, de historia musical, de marchas de procesión, de sus orígenes, haría falta escuchar una de ese estilo, ¿no? Una de banda de música, ¿no? Efectivamente, es lo más propio que pega ahora. Y creo que podemos ver y comentar la banda de San Isidro de Armilla. En el concierto que se hizo en San Matías. Exactamente, en el ciclo que organizaron la Imperial de San Matías. Y para esa ocasión, Fran, ¿qué es lo que vamos a escuchar hoy? La Soledad de Santo Domingo, de Elías Santiago Vico. Una marcha dedicada a una imagen granadina. Sí, señor. Y además del barrio de Realejo. Del barrio de Realejo, el nombre lo dice, la Soledad de Santo Domingo. Si quieres, nos quedamos con la Soledad de Santo Domingo, de Elías Santiago Vico, y disfrutamos de lo que fue la banda de San Isidro de Armilla en la Imperial de San Matías.
cambiamos de estilo, cambiamos de formación musical y cambiamos de lugar. Nos vamos ahora a La Chana, Al Teatro José Tamayo. a un concierto que se hizo benéfico a través de la Cofradía de la Esperanza, y que va muy al hilo al nombre de lo que vamos a escuchar de la banda de nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Sí, interpretó allí 4 marchas y tenemos preparada para hoy 3 caídas de esperanza. Una marcha que es bastante reconocida en este estilo musical. Sí, una marcha de 3 caídas de Triana, evidentemente, y que le va muy bien a esta formación. Pues si queréis nos quedamos con 3 caídas de esperanza, disfrutamos de la banda de cornetas y tambores de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y disfrutamos un poquito de este estilo musical que también en esta casa nos gusta tanto. Nos quedamos con ellos. Continuamos en la música para el Señor y teníamos algo que ya nos dejó un poquito la palestra nuestro compañero José Mari, que tenía ya algo preparado. Sí, tenía preparado ahí de estas preguntas que le van haciendo sus seguidores y sus admiradores, pues una recopilación ahí de las primeras cosas. De una marcha muy reconocida de una formación de Jaén, la marcha Por Siempre Despojado. Exactamente. Una marcha que hizo un antes y un después en su estilo y una marcha que le tiene
mucho cariño. Eso Le te tiene iba a mucho decir cariño a la gente. que es una marcha que él lo dice siempre, que le tiene un cariño especial a esta marcha. Pues si queréis, con esta motivación de esta marcha, se ha compuesto este documental y os dejamos con nuestro compañero José Mari explicando un poquito y desgranando un poquito lo que han sido estos años de la marcha por siempre despojado. Con él nos quedamos. Bueno, por siempre despojado, yo la describiría como una marcha, una obra musical energética, de mucha energía, de mucho subidón. Además, es el culmen de Al compás del amor y la marcha Y expiró el Hijo de Dios. Por siempre despojado, en aquel momento creíamos que debía ser una obra musical contundente, que encerrara también a su vez muchísimos pequeños mensajes. Dentro de Por siempre despojado está el alma de Al compás del amor y también está ese poquito de alma de Y expiró el Hijo de Dios. Pues con esa tercera pieza, ¿no?, de la trilogía, lo que, bueno, a título personal, lo que yo buscaba era que todo tuviera que ver entre sí. Por ello decidí de hacerlo de una forma que hasta entonces, bueno, en a lo mejor otras trilogías que yo había escuchado, o bueno, que estaban ahí, ¿no?, digamos, en el mercado musical, por decirlo de alguna forma, eran marchas sueltas. Yo quería hacer una trilogía de musical, tal como suena. No estaba pensada desde el inicio. La marcha Al compás del amor tenía varios años anteriores. Entonces, pues bueno, pues una de las muchas conversaciones que yo tenía con el director, ¿no?, de Jesús Despojado, pues de ahí surgió, creo que fue así, surgió esta cosa de hacer una especie de trilogía o continuación, ¿no? Lo primero, pues, tengo que ser llamado. Y es importantísimo para ello, ¿no? Yo he estado dirigiendo y dirijo las marchas que se me proponen. Si no se me proponen, yo no puedo llamar a una puerta. No lo creo así. Lo que sí creo es que, bueno, Por siempre despojado es una marcha totalmente exclusiva. Es una marcha exclusiva. Como a mí me gusta decir, es un zapato a medida para una agrupación musical en concreto, en unos momentos determinados de los momentos que se estaban viviendo, tanto en popularidad como en hermandades. Claro, si a una formación musical se le demanda ese tipo de música, pues claro, pues no está mal pues cumplir con las expectativas. Verás, esto sí es verdad que crea un conflicto, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, quizás en otras formaciones musicales. A veces se entiende que lo último que tú hagas es por lo que tú llevas a tirar, siempre. En mi caso nunca ha sido así. Como Misericordia de Pasión, pues yo eso lo escribo, pero la marcha que yo hago siguiente
la misericordia no tiene nada que ver con esa marcha, por ejemplo. Digamos que puede ser que haya un cierto público o algunas direcciones musicales tal y cual que entiendan de que tú lo que vas a escribir es eso constantemente. Y yo esto de la creatividad siempre lo concibo desde una forma muy diversa. Es como el cine. Si el director le llama a un actor y le dice, oye, yo quiero que hagas este papel, que es un thriller, si el actor le dice, no, yo es que no hago thriller, yo hago nada más comedia, o a mí me gusta hacer nada más dramas, oye, pues eres un actor que te está cerrando puertas, a mi parecer, te está ya cerrando puertas. A mí no me gusta, no por el hecho de cerrarme puertas, sino porque me gusta crear diversos estilos, diversas formas. No me gusta perderme nada, o al menos eso intento. Pero claro, se entiende eso. Se entiende que si tú haces un Por Siempre Despojado, por poner un ejemplo, pues la siguiente, a lo mejor en bandas que están escuchando y dicen, pues mira, a este no, porque fíjate lo que ha hecho y nosotros con esto no vamos a ningún sitio. Pensar así es un error. Yo creo que una persona que escribe está al servicio de lo que le pidan, o debería de estar al servicio de la llamada de teléfono, de la petición. Oye, queremos tirar por aquí, creemos que contigo podemos llegar hasta este punto y todo es hablarlo, ¿no? Y seguro que se llega siempre a grandes entendimientos. De hecho, bueno, a mí, gracias a Dios, me ocurren, ¿no? A mí me llaman bandas que son de una plantilla muy humilde, de 75, 80 músicos, pero no simplemente por el hecho de la cantidad, que no hace la calidad, está claro. Pero, claro, son a lo mejor bandas que no pueden llegar a un nivel de composición, quizás que tampoco persigan eso, como marchas como Por Siempre Despojado, tal y cual. Pues entonces ellos me llaman, ellos me dicen, oye, queremos tirar por aquí. Que no haya dificultad aquí, que no haya dificultad allá. Y salen composiciones, primero, de las que yo también me siento satisfecho, porque si no, no las entregaría. Y a ellos también les gusta. Así que para mí es un enorme placer esto, porque me dan la oportunidad de tirar por mundos diferentes. Y eso es maravilloso. Existe un lugar en tu mente del que difícilmente puedes escapar. Ese lugar donde en su justa medida el arte fluye por tus sentidos, dejando ese matiz insostenible en los inviernos del corazón de quien es capaz de imaginar que una mínima sucesión de notas le pueden hacer soñar, volar. Existe un lugar donde la magia hace el mejor truco, donde la ruina se vuelve suerte y la suerte una vagabunda entre fusas y estrofas mudas, donde el silencio ruidoso recorre cada noche los propios silencios del alma y más allá de dejar la calma es capaz de hacerte imaginar lo que ella al componerse cada siglo imaginaba. Existe un lugar donde la primavera reza en la caoba, donde el arte habla sin lenguajes ni palabras, donde el pulso se acelera y la sangre estalla, donde sueña recién despierta la madrugada. Existe ese lugar celestial e inmortal, donde huir de ti mismo y dejarte marchar por esos mundos perdidos donde solo ella es capaz de poderte llevar. Despierta los sentidos, que nos vamos a ese lugar donde envenenados de nostalgia, juntos tú y yo, podamos escapar, porque en los silencios del alma está ese lugar. Bueno, actualmente no hay nada, ¿no? Actualmente. Bueno, yo decir que el modelo anterior, bueno, era un modelo de colaboración. Además, ha sido digamos que ha sido una colaboración de 20 años, ¿no? Y el modelo actual, pues, es distinto, ¿no? Bueno, también por diversas cosas que no proceden, no,
son otras cuestiones personales y tal, pero a nivel musical, que es lo que interesa, pues yo no me cierro si viene un encargo, como me puede venir cualquier otro compañero, yo no tengo problema. Tengo que respetar lo que hago, tengo que intentar al menos empezar por mí mismo, ¿no? Y respetar mi tiempo, no solo la música, bueno, pues con que la respeten las personas que la escuchen, a los que les gusten y demás, pues yo me siento satisfecho. Lo mismo que mi teléfono suena para cualquiera de los compañeros de las formaciones musicales, pues esta agrupación pues igual. Para mí totalmente igual. No sé si las marchas que hago ya están en una etapa de más madurez o no, porque yo tengo muchas ganas de aportar cosas. Tengo muchísimas ganas, la verdad. Em, pero creo que ocurre algo. Por ahí sí podría tirar un poco. Creo que, a ver, en la música procesional de Paso de Cristo, yo tengo una opinión, que bueno, las opiniones ya sabemos, no dejan de ser algo personal de cada uno de nosotros. Tengo una opinión y creo que hay algo que no se da la mano. Lo mismo que en otras artes sí se entienden ciertas cosas, en la música procesional, insisto, de Paso de Cristo, hay algo que todavía yo creo que nos queda un poco de camino, de recorrido por entender, por poner en orden, me refiero, ¿no? Y es que, igual que en otras artes, como por ejemplo, un mundo que a mí me gusta muchísimo, como es la escultura, la imaginería, entendemos que el maestro imaginero, el escultor imaginero, está en su época de madurez cuando ha alcanzado cierta trayectoria. En la música procesional de Paso de Cristo, parece que no pensamos eso. Parece que pensamos que la savia nueva, muy importante, por supuesto, muy importante, porque si no esto se acabaría, ¿no? Pero hay ese cierto público que es desechador. Viene fulano, empieza a sobrar cetano. Después, si encontramos a otro que ya creemos que nos puede dar, entonces nos olvidamos otra vez del anterior. Y así, cíclicamente. Entonces hay algo que parece que no se da. La persona cuando está en una época de madurez, creo que es cuando más interesante empieza a ponerse la cosa, ¿no? Porque tiene más conocimiento, porque tiene más recorrido, más experiencia. Para mí es un fallo bastante importante. Pues bueno, como decía anteriormente, Jesús Despojado a lo largo de su historia ha montado marcha de autores pues bueno, que hoy día pues están consagrados. Es verdad que nació una amistad muy, muy buena con la dirección de la banda de Jesús Despojado. Sí, 2000, 99, 2000, 2001, el año 2000 fue. Cuando, bueno, pues por primera vez pues empieza el contacto con esta agrupación. Un año aportas, al siguiente aportas, al siguiente aportas y al siguiente aportas, es porque alguien te está abriendo las puertas desde dentro. Hoy día ocurre con otros autores en otras bandas. Y si te abren las puertas desde dentro, tú puedes hacer todo lo que te permitan, hasta que dejen de permitírtelo. Cuando dejan de permitírtelo, pues bueno, quizás es un ciclo que se corta, es un ciclo que se rompe, y esa creo que ha sido la proliferación de mi música en Jesús Despojado. Yo no digo, voy a estar hasta aportando mi música hasta 10 años, o hasta 12 años, o hasta 20, como ha sido este caso, ¿no? Sino que bueno, en la vida pues, en la vida hay mucho ruido también, muchas cosas, muchas historias que nos rodean, muchos entresijos, muchas cuestiones de posicionamiento.
Bueno, yo creo que lo que se cerró fue la trilogía, ¿no? Como decía anteriormente, pero yo creo que ciertamente es una etapa que se cierra para abrir otras etapas, ¿no? Es más, creo que es lo que estaba pensado. Es lo que estaba pensado. ¿Qué os ha parecido el documental de José Mari? Muy bien, de verdad, muy interesante. Y cómo va contando y lo que le van preguntando la gente, todos los seguidores, porque es que José Mari tiene algo especial. José Mari te cuenta las cosas y todas las vivencias que él ha tenido y cómo ha compuesto esas marchas, y la gente pues se queda... Pero te las cuenta desde un ángulo de lo más puro y más cofrade Totalmente. que te puedas encontrar. No es el ángulo friki No, que no, estamos no, acostumbrados, nada, que nada de se eso. puede mover en la Nada música de eso. cofrade. Nada. De eso nada, con él no va, ¿eh? No, con él nada, ya te digo, y además te lo está contando y es que lo está viviendo. No es que coge y te cuenta, bueno, pues yo por aquí, yo por ahí, nada, te lo está contando y lo está viviendo, parece que ese momento lo está recordando nuevamente. Y eso es una cosa muy importante a la hora de poder transmitir algo. Llevas toda la Además es razón. una persona muy cercana y tiene facilidad para explicar las cosas y no se pierde en tecnicismos, ni se pierde, sino te va contando sus sentimientos, ¿no? Que es distinto. Y los tecnicismos musicales pasan a un segundo plano, aunque están ahí. Claro. Claro que sí. Lleváis toda la razón. Pues bueno, no nos ha dejado a nadie indiferente, hemos disfrutado con este documental y ahora, para terminar, No nos movemos de San Matías. nos quedamos en San Matías otra vez, ¿no? Claro. Tenemos la banda de Unidad de Música de Los Ángeles. Claro, y aparte también hay que recordar que en el momento que este programa esté saliendo, tendremos el concierto de ACIME. En ese mismo momento será el mismo día, Exactamente. en el concierto de ACIME, ese concierto que organiza la Hermandad Salesiana, en el cual algo de los salesianos vamos a escuchar, con esa letra de salud, Reina del Zaidín, nuestra madre salesiana. correcto. ¿Sois capaces de cantarla? Pero, ¿te crees que somos esto del karaoke o qué? Esto ya sois capaces de Vamos cantarla a tú. ponerla. Cántala Vamos a tú. ponerla. Así que, si queréis, nos quedamos con Redentor y Salesiana, una marcha de José Carmelo, que no deja de ser un himno en la hermandad de los salesianos, pero un himno que haría falta escribírselo más de uno. Sí, Mira señor. que lleva años la marcha sonando y todavía nos vamos a quedar con las ganas que se vea la hermandad en pleno Exactamente. cantando esa letra, que además que es súper pegadiza Y muy bonita. y preciosa, de las Y- letras más bonitas y que he que visto yo, ¿eh? este año cuando la tocaron allí y se cantó, la cantaba ya bastante gente. Se ve que ya la van cogiendo y van... Momento histórico a mí de esa marcha tocada, cuando sale la Virgen, baja la escalera y están los niños del colegio Eso. esperándola Sí, sí, a los a pies cantarla. para cantarla. Yo creo que es casi que lo mejor de la salida. Sí. A mí es un momento ya que se ha quedado entrañable dentro de la hermandad salesiana. Mucho sabor a barrio en esta marcha. Totalmente. Pues nos quedamos con Redentora y Salesiana, nos quedamos con la banda y unidad de música Nuestra Señora de los Ángeles de Granada en la presentación de su disco y disfrutamos y nos imbuimos un poquito en lo que es el Jueves Santo en Granada, en el Zaidín y en la Hermandad de los Salesianos. Con ellos nos quedamos.
no diréis que no es bonita. La letra, el contexto te retrotrae de nuevo a esa Virgen de la Salud, a esa hermandad. Pero ahora nos tenemos que ir a unos cuantos kilómetros, Paco, donde teóricamente dices tú que nada más me he portado bien. Sí, sí, efectivamente es donde esta vez sí se ha portado. Y por eso es lo que he comentado antes, que esta vez te voy a dar el beneplácito. Ahora, veremos a ver de aquí en adelante si vuelves y te retraes otra vez para atrás. Pero bueno, vamos a verlo. Yo me quedé con la incógnita de que no encontré ni la sierra. Bueno, la yegua sí, la yegua sí, la vimos en un monumento, en una rotonda, eso sí es verdad. Pero que sí. Y frío, lo de la sierra sí lo notamos también, Sí. porque frío hacía un rato. De hecho, a Paco lo dejamos fuera, allí en el parque, porque es como ya saben ustedes que le gusta fumar y eso. Pues nosotros nos metimos dentro porque nos íbamos a quedar escarchados. Y él lo veía allí. Yo en me su quité el parque. chaquetón y me iba a poner hasta en manga No, corta. pero si normal, si tú tienes una piel, fíjate la piel que se la queda. Claro. Fíjate la piel. Yo Está soy- tersa, yo- piel tersa. Yo soy no una tiene- persona curtida. No tiene una arruga. Es Yo decir, soy una persona curtida. es como los muros antiguos. Veremos a ver tú, cuando tú llegues a mi edad, a ver cómo tienes tú la piel. Pues a saber, y veré a ver si la tengo, que es diferente. Por eso. Esa es otra. Aprovéchate y mírame bien, porque mira qué lustre tengo. Sí, eso sí es verdad. Lustre tienes. Y más con lo que te comiste en la cordobesa, esa que te comiste. Buenísima. Que por cierto, era una cafetería que estuvimos allí, que era por lo visto todos los productos que hacía eran caseros. Y la verdad que estuvieron, cada uno pedimos uno distinto y la verdad que nos sorprendió. Sin lugar a dudas. Yo pedí también un miroja de chocolate y a Y yo pedí una Aunque- tarta con turrón. Y una aunque, taza aquí con no, turrón. y aunque aquí no hacemos publicidad, creo que se llamaba Good. Sí. Creo Sí, que sí. se llamaba. Así es. Bueno, publicidad. Hablando de publicidad, os recordamos que está la música para el Señor en la calle, que lo pueden ustedes adquirir. Un disco de Los Afligidos de Puente Genil, con un nombre maravilloso, el mejor nombre que pueda haber para un disco. Evidentemente, suena el muñeca, no con tantas pulseras, porque las pulseras, es que ahora tenemos pulseras, ¿eh? Menos mal que hay ahora alguien, ya sí. menos mal que hay que no trae pulseras, ¿sabes? Exactamente, hay quien- Es decir, que tenemos aquí Suena el Muñeca, un disco que no deje indiferente a nadie y que lo recomiendo muchísimo. Por cierto, ¿cómo era? Con Suena el Muñeca, que ya es lo típico, vaya. Es Desde decir, aquí un que saludo a Amy Almuñeca. después le regaño porque le digo que no se llama M, que se llama Encarnación. ¿A que Ya, sí? no, pero yo ya queda mejor a Amy Almuñeca. No Encarnación tal, no. A Amy Y Almuñeca. hasta que la bautizaba, que es lo que hay. Un saludo. Y el disco de Los Ángeles. Bueno, y el disco de Los Ángeles, que evidentemente aquí también lo tenemos con sus pulseras correspondientes. Un disco también maravilloso que lo podéis encontrar ya en la tienda de la Avenida Dila en Mi Creación, que ya lo han dejado allí en una tienda de nuestro amigo Javi, que después nos rabia y nos dice: es que ver, que nunca habláis de mi tienda. Aquí encontráis de todo en esa tienda. Hay de todo tipo de cositas que incluso a precios muy módicos, que el que quiera llevarse cualquier Efectivamente, cosa. Mi Hay- Creación encuentras de todo lo cofrade que uno intenta buscar y posiblemente con una persona de los más campechanos y más agradables que te pueda encontrar. Así que, Javi, lo prometido es deuda. Ya te lo hemos dicho, que siempre dices que no decimos nada. Así que, y bueno, y hablando de patrocinadores, evidentemente también tenemos el patrocinador oficial de esta casa, que es Paco. Efectivamente, es Cultural, la empresa de formación, la empresa que te forma si quieres adquirir más conocimientos y búsqueda de empleo, que ellos te forman estupendamente e incluso te ayudan y te ponen en contacto con empresas para poder trabajar. Así que no lo dudéis y mirad Cultural, aquí abajo, teléfono y correo electrónico, y poneros en contacto con ellos, que os van a ayudar mucho. Cultural, patrocinador oficial de la música para el Señor. Pues bueno, nos quedamos con la última marcha y en esta ocasión, ya que estuvimos en Sierra de Yegua y nos trataron estupendamente, tanto Marcos como Tomás, que son tanto su director musical como los Exacto. como Tomás, que es su directivo. El trato fue genial. Nosotros estuvimos en la gloria y bueno, y disfrutamos de una banda que hace 10 años, y hablamos de hace 10 años porque las bandas son cíclicas y esto no nos podemos olvidar de estos temas. Sí, uno está arriba y luego pues, ya no está nada Efectivamente, arriba. son ciclos. El ciclo se acaba y evidentemente la banda se ha regenerado por completo. La banda tuvo unos años buenísimos, estando en Málaga Capital, en la Hermandad del Huerto, sin ir más lejos. Y bueno, y ahora pues los ciclos cambian.
Pero las cosas buenas de los ciclos es que entra savia nueva, con ganas, con empuje Con mucha ilusión. y con mucha ilusión, que es lo que vimos ese día. Eso es lo que principalmente me quedo yo. Yo siempre, sabes que confío mucho en las personas. Y cuando yo veo a la gente trabajando con ilusión, sé que por muchas piedras que haya en el camino, al final todo va rodando. Todo va Totalmente de rodando. acuerdo. Sí. Y ahora le tenemos que juntar dos cosas. La ilusión de esa juventud, más la categoría y la veteranía de La José, madurez de de esa José gente. Mari, de José María Sánchez Martín como director musical. Exacto. O sea, eso Es tiene, una conjunción tiene muy buena la que un tiene. éxito asegurado en muy plazo de tiempo. Además, es una muy buena forma de comenzar de nuevo, no empezando la casa por el tejado. Totalmente. Sentando las bases desde el principio. Como tiene que ser, con unas bases concretas, una marcha acorde al nivel de la formación, y así se demostró. Y estuvimos allí, hicimos la presentación de los uniformes, la grabamos y evidentemente había que traer algo de esta gente de la resurrección de Sierra de Yegua, ya que también tiene que entrar en la música para el Señor y su música tiene que hacerse patente. Claro que sí. Tenemos la cena del Señor. Una marcha de José Manuel Melaherba, Exacto. una persona que precisamente compone poco, ¿no? No, ¿qué va? Ya sabes, como ya comentaste en algún en algún programa, que es de los directores que más me gustan. Sí, a ti sí. Tú eres de los favoritos tuyos. Exactamente. Es decir que, bueno, pues ya está. Pues En esta triunfó. esta te va a gustar, ¿no? Sí. Pues nos quedamos con la Cena del Señor en un ambiente muy íntimo, ya que fue un concierto a la luz de la vela. Y disfrutamos de la agrupación musical La Resurrección de Sierra de Yeguas en la presentación de sus nuevos uniformes. Con ellos nos quedamos.
esto es lo que os traemos hoy en la música para el Señor, pero antes de irnos, Fran, como siempre, tiene que acordar y recordar, ¿no?, que hay algo que hay que poner. Que queremos poner suscríbete, las campanitas y que le dais todo. Además, yo creo que, fíjate, Fran, que creo que falta una cofradía aquí por hacer, que es nuestro Padre Jesús de la Noche Estrellada y María Santísima de la Penumbra Coronada. Lo dices por los últimos conciertos, Por los porque últimos últimamente es que últimamente salimos de hemos tenido de todo ya, conciertos con luces, de colores, conciertos con velas, conciertos casi oscuras, De todo. los músicos teóricamente, que yo me pregunto es si algunos llevarán gafas infrarrojas. Lleva la linternilla esta de LED, pero yo creo que Es algunos buenísima. ya ni con eso. Es buenísima, ¿eh? Sí, sí, Además, pero ni porque con eso. bueno, a la muestra un botón, aquí lo vimos en Sierra de Yegua y gracias a esas linternas pudimos coger, porque claro, esos conciertos íntimos son muy bonitos, pero para verlos in situ, ya para grabarlos cuesta un poco de trabajo. Grabarlos cuesta porque las cámaras son máquinas que están diseñadas para recoger luz. Claro, Y la luz que no recoge se la tienen que inventar. efectivamente. Claro. Pero bueno, son cosas, bueno, gajes del oficio, son cosas que pasan y no será ni el primero ni el último. Así que continuamos con esta línea y nada más. Y en el próximo programa más y mejor, que estamos ahí trabajandillo. Hombre, por supuesto, y más cositas. Tenemos presentación del disco de Armilla, que estaremos allí, y algunas cositas más que tenemos todavía sin editar porque no nos da tiempo. Ahora empieza también a relajarse todo un poco, ya quedará una semana para la relajación. Sí, sobre todo no teniendo salida, la salida es lo que nos va un poco Claro, trabando. la salida es lo que nos lleva siempre un poco a traspié. Porque al fin y al cabo es un día perdido, ¿no? Un día perdido que... Pues con esto prácticamente nos vamos a despedir, ¿no, Paco? Sí, pues ya. Pues don Francisco Jiménez Cazalilla, nos vemos la semana que viene y habrá que seguir editando porque tenemos un atraso increíble. Sí, hasta que están los terabytes ya no, a tope. Yo ya, ¿te acuerdas que compré un disco duro nuevo? Le quedan 100 gigas. Bueno, pues Y lo entonces compré el mes pasado. déjaselo al pobrecito y cómprate otro. No se me voy a comprar otro, vaya. Eso es lo que te digo. Pues nada, Fran, nos vemos la semana que Nos viene. vemos la semana que viene. Don Paco Pérez, espero que me sigas echando elogios. Sí, sí. Si te portas bien, yo te digo una cosa. Si te portas bien, lo voy a decir lo mismo que si te portas mal. Vale, Porque pero yo soy una persona honesta y lo digo. te habrás dado cuenta que yo no he dicho, porque ya que vamos a... Este señor se llevó las jirafas, se llevó todos los artilugios. Lo llamo hoy y me dice, mira, venga a recogerme este cuello, pero bueno, llévate las cosas a la casa. Y si no. Tú me recoges y después recógeme las cosas, que yo creo que está subiendo, bajando cosas ni chisme a mi casa. ¿A qué te gusta, Paco? Ustedes se creen esto. Es que lo bien que lo estaba haciendo, lo bien Es que no podía tiene que quedar poner bien la cosa. nota. No. Tiene que poner la nota. No podía quedar bien la cosa, estaba claro. De todas formas, ya está. Ya está, muy bien. Que hay mi muñeca. Bueno, chicos, pues ya solamente queda un servidor, como siempre. Y me despido como siempre lo hago. Nos vemos la próxima semana haciendo un nuevo capítulo hecho partitura de La música para el Señor. Un abrazo, amigos, y hasta la próxima semana.